Y partimos el día 26. Bruta subida. Camino de Compostela y vamos desde Sarria hasta... enfocándolo, ya. Desde Sarria hasta Ligonde. Así que, y si eres nuevo, mi nombre es Ya, soy fotógrafo chileno, mitad chileno, mitad uruguayo. Estoy recorriendo Europa y vamos a recorrer un ratito. Vamos a caminar. Ya casi estamos, Caminamos. Y de parada, sí o sí. 4 horas y media caminando sin ninguna... Paramos así un cachito, pero era casi nada. Entonces en verdad onda, ya necesitamos un café, necesitamos comer algo. 4 horas y media, estuvimos así, taca, taca, taca. Recién son las 9 de la mañana, 9:10, vamos a partir ahora dentro de poquito. Y ya estamos a 3.6 kilómetros de Puerto Marín. Normalmente la etapa es Sarria a Puerto Marín, pero nosotros estamos presionando un poco más. Y mañana, no sé qué va a pasar. Mañana es el tramo de Mélide, pero los incendios están tan fuertes que el camino oficial está cerrado, pero no está bloqueado. O sea, cerraron los caminos oficiales porque pasan demasiado cerca del fuego, pero abrieron una ruta alternativa por ahora, al menos eso dijeron en las noticias, para que se pueda seguir. Pero ayer habían unos chicos de Dinamarca que le dijeron a Yuli, que es una chica de Dinamarca con la que estábamos caminando también, que donde tuvieron que tomarse un bus. Entonces vamos a ver qué pasa, no sabemos qué va a pasar, así que no te lo pierdas. Y suscríbete al canal, así me ayudas a que siga creciendo. Pero por ahora estamos bien, así que vamos a continuar caminando. Bueno, no le estaba diciendo. eh, bueno, no se ven los chicos, pero estaba hablando ahora con Richard, que estamos caminando, que es de Estados Unidos, y justo llegaron dos amigos de él que a ellos tienen un amigo que venía más atrás y está atrapado en Rabanal del Camino. Rabanal del Camino está antes de Ocebreiro. Nosotros nos quedamos en el pueblo anterior a ese. Entonces hicimos toda esa etapa, pasamos por Rabanal, continuamos subiendo, llegamos a Ocebreiro y después bajamos de vuelta. Entonces, y Rabanal del Camino ya está bloqueado, entonces el loco está atrapado ahí. Entonces pasamos justo antes de que nos bloquearan. Y nosotros adelantamos un día caminando. O sea, nosotros empezamos a presionar ya desde hace un rato, presionamos un día. Entonces en realidad nos logramos hacer que, como pasar esa etapa. Entonces, si no lo hubiéramos hecho, probablemente estaríamos atrapados también ahí. Así que interesante. Pero también, interesante, pero también como súper delicada situación. Interesante no desde el punto de vista macabro, pero es interesante como de repente uno dice como, ¿sabes qué? Vamos a presionar un poquito, no por el fuego, simplemente como que vamos a presionar un poquito nomás. Y se dio,
y se dio que nosotros logramos zafrar. Esperemos zafrar. Esperemos que se mejore, porque en verdad hay demasiados incendios en la zona. Así que bueno, vamos a estar comunicando, pero ustedes suscríbanse. Escalón por pecado. Es más, si a vos te faltan pecados, yo te presto. ¿Querés que te dé más motivo? Sí, concéntrate en la escalera mejor. Rainy days don't seem so wet. Stormy nights don't stay. From the moment that we El calor que hace. met, you were worth the wait. Pero ya queda poquito. Oh, this could be the best thing that I'll ever know. ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Cómo estamos? Vamos. This could be Muriendo. the best thing that Está, el calor está pegando. Está pegando acá igual. Vamos. I'll talk for hours and never ¿Cómo estamos? slept. Estamos bien. Two silhouettes on the corner. Enteros. Watch the sun ¿Cómo estamos? as it slowly Ese es el fuerte del grupo. Tranqui con las patas hacia arriba. Y descansando. Todavía faltan 2 horas caminando. Bruta tanda, pero estamos metiendo porque así alcanzamos una amiga que está un día adelante. Entonces básicamente tenemos que en 2 días de nosotros equivale a uno de ella. Entonces como hay que meterle. Así que, pero por eso estamos metiendo. Así que vamos a seguir metiendo y estoy cansado. Oh, this could be the best thing that I'll ever know. Hoy necesito que me suenes la espalda, a ver si sale. Jordi, María, Miguel, Eva, Marcelo, Joana, Javier. Pues yo había querido hacerlo por mucho tiempo, casi 15 años, algo así. Y la idea de venir acá. Bueno, toca cerrar el capítulo, entonces para eso va, precioso día. Obviamente siempre suscríbete al canal porque es una muy buena ayuda. Estamos acá es un donativo precioso, vale la pena. Albergue La Fuente, para que lo tengan en consideración. Albergue La Fuente está en conchas su madre. Conchas Ligonde. Está en Ligonde, está ahí justo ahí, para que lo vean. El camino va por ese lado. Entonces cuando tú llegas acá, simplemente continúas y ahí está. Es por orden de llegada, así que obviamente puede que tengas o no cama. Nosotros llamamos por teléfono, por suerte nos dejaron el espacio, porque estaba, onda ya desde Sarria, es una demencia tratar de lograr encontrar un albergue. También por esa razón estamos empujando mucho más. Además que en realidad la idea es poder terminar el camino con Jordan, que es una de las chicas que ya vieron en los videos anteriores.
que está con el novio, entonces también como onda, estamos 3 amigos también que los conocimos a ellos también, entonces la idea es terminar todos juntos. Pero ella está más adelantada, así que tuvimos que meter un poquito más. Por eso estamos haciendo hecho la etapa de Sarria a Santiago en 3 días en vez de 4 o 5 que toma. Pero por eso mismo hoy día caminamos 40, mañana toca 36, que podría extenderse un poquito más, porque suele pasar. Y después al tercer día ya estamos llegando a Santiago. Ya tenemos todas las reservas listas, porque también te quedas sin espacio. Te quedas sin espacio. Chao. Está todo completamente colapsado, entonces onda, directamente no tienes cama. Entonces tienes que empezar a llamar cada 2 días, y esa es la recomendación. Desde Sarria en adelante, tienes que empezar a llamar por teléfono 2 días antes. O sea, 2 días antes de llegar a Sarria, tú ya sabes que vas a llegar ahí, llamas por teléfono, hola, quiero hacer una reserva, taca, taca. Y todas las etapas que vayas haciendo. Entonces hay que programarse un poco mejor. El resto, nada, el resto no es necesario. Puedes llegar perfectamente bien. Pero para esa es necesario. Así que estuvo más pesado, se sintió más en el cuerpo, pero valió la pena. Partimos 4 de la mañana y llegamos acá a las 4 de la tarde, así que fueron 12 horas. Pero tuvimos unas 3 horas de parada y fueron en realidad 9 horas de caminata, que es lo normal, así que está bien. Y además se puede hacer el empuje. Y me gusta la idea de llegar en 3 días más, porque entonces hice la misma cantidad de días para llegar a Santiago. La vez anterior fueron 29, esta vez también van a ser 29, pero esta vez tuve un día de descanso. Entonces eso también significa que físicamente estoy mucho mejor y eso me tiene súper contento, porque entrené antes de eso, estoy en una buena condición física, no tengo ningún dolor, así que eso también, dedos cruzaditos, bien, y felicitación ahí al cuerpo, porque en verdad estoy perfecto. Ando, obviamente, claro, te cansas porque es una brutalidad la cantidad que se camina, pero valió la pena. Valió la pena entrenar antes, varios meses antes. Así que también, recomendación. Y otra recomendación, suscríbete al canal porque así me ayudas a que el canal se monetice. La idea es lograr monetizar el canal de aquí a fines de diciembre. Así que suscríbete y reproduce los videos anteriores, porque así también me ayudas a que el canal se pueda monetizar. Y nos vemos en el siguiente video con las chicas ahí. Y obviamente, redes sociales acá abajo, dale me gusta. Nos vemos en el siguiente video, que es día 27 en el Camino de Santiago, desde Lingonde hasta Arzúa. Así que no te lo pierdas.